Buenos días, estudiantes de grado décimo. Para la cuarta clase de filosofía vamos a hablar de uno de los más grandes y de lo que yo más tengo estima. Estamos hablando de Sócrates y que me voy a basar en un libro bastante bueno de la señora Beatriz Colina. Aquí encontrarán lo que es la biografía y las ideas que nos dejó este filósofo. Como dijeron los cantantes colombianos Ana y Jaime, no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Yo no voy a enfatizar en el día que nació y el día que murió. De pronto sí en lo último. Pero aquí lo importante, y para hablar de cualquier filósofo, lo importante es las ideas, el legado. La biografía, pues dejémoselo a los historiadores. Bien, para hablar de Sócrates y el aporte que nos hizo, hay que hablar primero de lo que fue la filosofía antigua. Este es el pilar fundamental y primogenio del pensamiento occidental. Se desarrolla en la antigua Grecia y que pasa por unos grandes cambios sociales, políticos y culturales. Es en esta época donde aparece lo que es el sistema democrático. Bueno, este periodo de filosofía antigua se divide en 5 etapas. La primera, que es la presocrática, que empieza en el siglo 7 antes de Cristo. Como su nombre lo indica, presocrática, son de aquellos filósofos pensadores antes de Sócrates. ¿En qué se interesaban ellos? Se interesaban en el cosmos, y se preguntaban sobre cuál es el origen del universo. A ellos le llamaron el arjé. Para ellos el arjé fue el agua, fue el aire, fue el ápiro y más tarde el átomo. En la segunda etapa de esta filosofía se le conoce como la etapa sofista socrática. Es aquí donde actúa Sócrates. Esta etapa se caracterizó por interesarse en la conducta y comportamiento del ser humano. Fíjense, Sócrates fue tan visionario en su tiempo que nos habló sobre el papel importante que tenía la mujer. Beatriz Colina nos cita una parte. Considero que una buena esposa que sea copartícipe en la casa debe ser totalmente equivalente al marido en pro del bien. De hecho, por lo general, las propiedades entran en la casa gracias a las actividades del marido, pero en la mayoría de los casos se gastan basándose en la gestión de la esposa. Si las cosas se hacen bien, las casas prosperan, mientras que si se hacen mal, empobrecen. Fíjense, ya Sócrates hablaba de un papel preponderante de la mujer, ¿sí? Bueno, la tercera etapa de la filosofía antigua se caracterizó por los dos grandes sistemas de pensamiento. Estamos hablando de la idea de Platón y el pensamiento de Aristóteles. El uno era pues dualista, en la que se basaron más tarde los cristianos, la doctrina cristiana, y la otra parte es Aristóteles, que era un poco más natural y se caracterizaba como realista. ¿Sí? No tenemos que irnos a un mundo ideal, sino aprender desde el mundo físico. Bueno, más tarde, la cuarta etapa, se caracterizó por una degradación de la cultura griega, un descrecimiento de todo pensamiento, y se interesaron más bien por la parte ética. Aparecieron varias escuelas filosóficas interesadas en comportamiento ético del ser humano. Y por último, la última etapa ya es para el siglo II y III después de Cristo, que se caracterizó por ser una especie de sincretización entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. Bueno, no siendo más, pues doy inicio a la explicación. Bien, chicos, seguimos con las fuentes socráticas. Se le conoce como fuente socrática, pues, como dije al principio, Sócrates no escribió, sino fue más bien enseñanzas. Bien, en primer lugar tenemos a Aristófanes. Él escribió un libro llamado Las nubes. Y bueno, es la fuente socrática más antigua. Es una comedia amarga con un retrato crítico de Sócrates. Este tipo de lectura se mofa del sistema político que tenía Atenas para aquella época,
y de todo el trasfondo social y cultural. Bueno, ¿por qué es importante Aristófanes para estudiar a Sócrates? Porque es una fuente pues histórica, ya que él vivió, era contemporáneo de Sócrates y nos da una visión un poquito más humana de él. Y en segundo lugar, porque nos permite extraer algunos detalles de su personalidad, debido a que ya era conocido en la antigua Atenas. La segunda fuente socrática, Platón, que escribió varios libros donde el protagonista era Sócrates. En primer lugar están los diálogos, está la apología, el banquete, Fedón, bueno. ¿Cuál es la importancia de Platón para estudiar a Sócrates? Pues porque él era un discípulo y convierte en todos los textos, más que todo en los primeros, y lo describe como un hombre sabio, justo, el mejor de los educadores y una guía moral. Este nos da una visión no solo histórica, eh, sino también como pensador importante que lo formó. Y por último está la fuente de Jenofonte. La importancia de este escritor es que sirve como de contrapeso para la visión que nos da Platón, que es una más de idealización, y Jenofonte pues nos da una un poquito más con ciertos defectos, ¿sí? Bueno, el proceso y muerte de Sócrates. De forma casi paradójica, dice Beatriz Colina, así como Jesús, Sócrates, lo más significativo fue su muerte. Eso se dio en un periodo de transición política en Atenas, ya que acababan de derrocar un sistema oligárquico establecido por los espartanos. Las acusaciones que se le hicieron a Sócrates fueron de impiedad, de corromper a la juventud, de promover dioses diferentes a los de Atenas y hasta de cobrar sus clases. Imagínense. Este tipo de acusaciones se parecen a las que hicieron de Jesús, ¿no? Lo acusaron de impiedad, de corromper a la sociedad. Bueno, ¿por qué es peligroso? ¿Por qué se quisieron deshacer de Sócrates? 1. Sócrates representaba un factor de desestabilización para la recién instaurada democracia ateniense, dado que él era, en palabras de Beatriz Colina, un hombre libre, sin amos, que podía cuestionar el nuevo orden y asimilar el intento de volver a fusionar la comunidad. Si hay alguien a que le temen los gobiernos, son a las personas disidentes, críticas, y en esta clase yo fomento el pensamiento crítico y aprenden a cuestionar. Esa es mi tarea. Bueno, también porque se le cuestionaba y se le condenó a Sócrates, pues como él fue discípulo de Alcibiades, que fue considerado el responsable de la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. La condena a muerte fue encargada por un jurado compuesto de 501 ciudadanos y la votación fue en contra de él. 280 a favor de la condena de muerte y 221 para salvarlo. La condena de muerte no fue ejecutada el mismo día, sino duró más de un mes. Y el día antes de la sentencia, un discípulo de él le ofreció huida, pero él decidió morir por sus ideales. Bueno, como aporte, como legado, podemos decir lo siguiente. Sócrates nos deja que en el fondo de todas nuestras cuestiones no debemos conformarnos, no debemos detenernos en la superficie de las cosas, la de tener miedo de hacer preguntas para comprender mejor el mundo en que vivimos. Eso es propio de nuestra naturaleza. Sócrates fomentaba una actitud abierta y democrática y que no se dejaba llevar solo por las dudas ni del escepticismo. Otro aporte de Sócrates es su actitud antidogmática en distintos ámbitos del saber. El primero de todos es sin duda el ético.
Este propone una concepción completamente laica, si se puede llamar, puesto que no ancla una creencia religiosa concreta. En el sentido socrático, todos pueden aspirar a la virtud y se puede enseñar. En cuanto al método de Sócrates, nos dice que debemos investigar libre de prejuicios. Yo no puedo condenar a alguien, no puedo juzgar a alguien si tengo este tipo de prejuicios. Y por último, bueno, la mayéutica la vamos a hablar en la videoconferencia, que es uno de sus legados más importantes. Y por último, Sócrates encarna la perfección de los ideales de la filosofía. Él dice, la filosofía debe ser una disciplina que antes de ofrecer respuestas, tiene la misión de hacerse y hacer preguntas justas con el fin de comprender el mundo en que vivimos. Bueno chicos, después del video tienen que hacer esta lectura sobre una comparación. Ustedes más tarde comentarán si es justa o no entre Jesús y Sócrates. Luego de que terminen, van a resolver las preguntas que están acá y mandarlas al correo. En asunto, por favor, escriban décimo en mayúscula. Chicos, no siendo más, pues muchas gracias por escucharme.